Buenos días. Vamos a ver la conferencia número 8 de fase B de conocimiento de sí mismo que se titula El fuego sagrado. Comprendamos o entendamos que el verbo, el Cristo cósmico, la gran palabra, el fuego filosofal y viviente, que fecunda y crea todo el universo, está presente o está dentro de nosotros, de todas las personas. Esa fuerza, esa energía creadora está dentro de nuestro sistema seminal. Así como está en el universo, como creó el universo y como sostiene el universo, está en nuestras glándulas sexuales, en nuestro sistema seminal, está en nuestra semilla para ser germinado, para desarrollarlo. Así como el Padre eterno cósmico común para la creación del universo o la aurora de cualquier universo se tuvo que desdoblar en el dos, que es la madre. El Padre es el uno, fuerza primaria. Se desdobló en una fuerza secundaria, la madre. Y en la unión del falo y el yoni surgió una tercera fuerza. De la unión del Padre y la Madre surgió el Cristo, el Verbo, el Creador, la Palabra, ese fuego filosofal que fecunda el caos espermático del universo, que fecunda la materia, para que se haga posible la aurora, el amanecer o la creación, o cualquier creación de cualquier universo. Entonces tiene que estar el Padre, se desdobla la Madre, de la unión de los dos resulta el tercero, que es el Cristo, que es la palabra, es el verbo. Entonces comprendamos que ese Cristo cósmico, esa fuerza creadora cósmica universal, así como está en todo el universo, como creó el universo, está dentro de nosotros, en nuestro sistema seminal, en nuestra semilla, en nuestras glándulas, para que nosotros podamos hacer también nuestra creación, o para que podamos fecundar nuestro caos espermático, porque en este momento nuestro mundo interior está en un caos espermático, es un mundo deshabitado, está en desorden. Tenemos que hacer la creación de nuestros cuerpos existenciales superiores del ser. ¿Y cómo se pobla este mundo que está en este momento deshabitado? Liberando todos los millones y millones de chispitas de conciencia que están atrapados dentro de nuestros defectos y haciendo la creación de los cuerpos con el suprasexo. Pero para poder hacer la creación de los cuerpos tenemos que despertar a Kundalini, y para que nazca esa tercera fuerza dentro de nosotros, o la fecundemos o la desarrollemos, ese Cristo, en este caso de cada persona sería el Cristo individual, para que nazca en cada uno de nosotros, tenemos que hacer lo mismo que hizo el Padre. De la unión del Padre y la Madre salió el Verbo, el Cristo, el Creador. Entonces nosotros nos tenemos que unir con nuestra pareja sexualmente, transmutación sexual, subir la energía por la columna, o sea, el sabio uso de la energía creadora sexual. De esa manera, algún día, dentro de nosotros van a ser el Cristo, el Verbo, la Palabra, que es el Creador, y va a ser todas las creaciones. En este caso, la segunda montaña, que le corresponde al Cristo hacer las creaciones, que son los cuerpos de oro, amigos. Entonces, como dice la ley de correspondencias, como es arriba es abajo y como es por fuera es por dentro. Así como el Padre creó el universo, nosotros debemos saber nuestra creación de nuestro mundo interior, y lo hacemos de igual manera. Hombre y mujer, falo y yoni, en el sexo, en el suprasexo, ahí va a nacer el Cristo. En la primera montaña nace
el Moisés, salvado de las aguas. Y ya en el nivel superior, que es la segunda montaña, nace el Cristo dentro del maestro, pero todo es en el sexo, falo y yoni, positivo o negativo, hombre y mujer. Entonces decíamos que el Padre, el uno se desdobló en la madre, el dos, la unión. De la unión de esos dos salió el fuego, porque el Cristo es fuego. Ese fuego electrónico, Kundalini, creador. En la primera montaña es Kundalini y en la segunda montaña es el fuego crístico, electrónico, que está dentro de los átomos, esos electrones, esa fuerza creadora. Entonces se desdobló el Padre en la Madre y salió el Cristo, que fecundó el caos espermático para la creación del universo. El universo, o el caos del universo, se formaron todos los soles que conocemos. Los soles que conocemos son el Cristo cósmico. Hablemos de nuestra galaxia, porque ese es el universo nuestro. Todos los soles o Cristos cósmicos o Cristos forman el Cristo cósmico. O sea, nuestra galaxia tiene muchos soles. Esos soles forman el Cristo cósmico, o sea, el Cristo de nuestra galaxia. Estos Cristos soles, son los creadores. Nosotros tenemos uno aquí que es el Sol de Ors, que es nuestro Cristo cósmico. Lo vemos, pero no lo vemos. Nuestro Sol de Ors, con la energía que él libera, fecunda toda la materia acá en el planeta, transforma las semillas, las fecunda y hace que la vida sea, sostiene la vida, por él es la vida. Entonces ese es nuestro Cristo cósmico. Aunque lo tenemos al frente, lo vemos, pero no lo vemos, ¿cierto? Así como ese sol o cualquier sol de nuestra galaxia liberó su energía para que se diera la creación, nosotros debemos hacer lo mismo, cada uno de nosotros. Debemos liberar la energía creadora que está dentro de nuestros yoes psicológicos. Nuestros yoes psicológicos están dentro de la envoltura seminal o en el sistema seminal. Si nosotros matamos nuestros yoes psicológicos, vamos a liberar esa energía creadora sexual, electrónica, que es Kundalini, que es el Cristo. Se va a encender el fuego en el coxis y vamos a poder hacer la creación de los cuerpos solares en la primera montaña, con el Moisés. En la segunda montaña, si el maestro o el iniciado toma el camino directo, va a ser la creación de los cuerpos de oro, pero en este caso es el Cristo, que nace como tal, que es el fuego filosofal viviente, se cristaliza, nace dentro del maestro. Entonces, la clave de todo esto, para hacer nuestra creación, nuestro mundo interior, que es crear los cuerpos existenciales superiores del ser, liberar toda nuestra conciencia, esos millones y millones de chispitas que están atrapadas dentro de nuestros defectos, para que nazca el Cristo dentro del hombre. La clave está ahí, en el sexo, en el suprasexo y la muerte psicológica. Y en el sacrificio por la humanidad, recordemos que el tercer factor de la revolución de la conciencia, que ese sacrificio nos da los méritos del corazón para que nuestra energía creadora suba por la columna. Pero la energía tenemos que liberarla, desintegrando o matando nuestros defectos, que ese trabajo lo hace nuestra Madre Divina en la primera montaña, y en la segunda montaña lo hace el Cristo íntimo. Él se encarga de eliminar a los yoes causa para liberar esa energía electrónica o esos electrones que están dentro de las moléculas que están dentro de nuestra envoltura seminal. ¿Cuáles son las moléculas? Son nuestros yoes, y recordemos que cada yo es una persona.
o es una molécula. Entonces, si eliminamos los defectos o los yoes psicológicos, eliminamos esas moléculas, las disolvemos, ¿sí? Los electrones se van a liberar y estos electrones al liberarse, pues ya en el triveni, que está en el triveni es el punto del coxis, donde está el coxis, ese punto exacto es en medio de las glándulas sexuales y el ano, ¿cierto? Ahí está el triveni. Los electrones que se liberaron de la muerte o la disolución de las moléculas, esos electrones van a hacer un trabajo. Allí en el triveni cuando se está haciendo la transmutación en pareja, intervienen dos fuerzas, que es la masculina y la femenina. La masculina son corrientes eléctricas o electrónicas positivas, o sea, el falo. Y en la mujer o la parte femenina son corrientes negativas del yoni. Entonces interviene falo y yoni, corrientes positivas y negativas, choque de átomos solares y lunares, en el triveni se hace choque, esa inducción electrónica, más los electrones que liberamos, producto de la muerte psicológica de los yoes, eso hace que se encienda el fuego y sube por la columna. En la primera montaña es el Génesis y nace el Moisés. Nos entregan la espada de plata. Arrancamos con la primera iniciación de misterios mayores, que es la creación del cuerpo físico solar, y así sucesivamente. La creación o regeneración del cuerpo vital, porque los dos primeros cuerpos físico y vital se regeneran, se transforman en solares porque ya están. Creamos el astral solar, creamos el mental solar, creamos el cuerpo causal solar. El cuerpo búdico y ámico son cuerpos solares que nunca cayeron, ya están. Pero entonces todo este trabajo de la primera montaña, donde nace el Moisés, que el Moisés crece de 7 en 7 hasta los 42 años, que es la edad adulta, crece en poder y en sabiduría. Él es el que va a dirigir todo el trabajo en la primera montaña. Pero para que esto suceda, tenemos que eliminar los defectos, ¿cierto? Y trabajar en el suprasexo. Ya en la segunda montaña, que es un nivel superior, si el iniciado toma el camino directo dentro de la segunda montaña, nace el Cristo, que es el Salvador interior profundo. Él es nuestro Salvador. Si Él no nace, no hay salvación. Y este Salvador interior profundo, o nuestro Cristo íntimo, o el superhombre, es el Hijo del Hombre, porque para ser superhombre, pues se tiene que primero ser hombre, ¿cierto? El hombre es el Moisés, porque antes éramos animales intelectuales mientras no creemos los cuerpos solares, somos animales intelectuales. Entonces, en la primera montaña se logra ser hombre, haciendo las 5 iniciaciones. En la segunda montaña nace el superhombre, el Cristo. Entonces decíamos que nace el Cristo y Él es el único que tiene el poder de eliminar a los yoes causa, de desintegrarlos, nadie más. Porque los yoes causa son de origen o de naturaleza electrónica. El Cristo es el único que puede hacer ese trabajo. Pero allí sucede lo mismo. El Cristo elimina los yoes causa para que se libere esa energía electrónica, ¿cierto? Y el Cristo o el Maestro, porque el Cristo y el Maestro son unos, ya se unen, ya se fusionan, entonces sigue trabajando con su pareja en el suprasexo, el Cristo. Acá físicamente, eso es acá. Así como hicimos la primera montaña, o se hace la primera montaña acá con nuestra pareja física. Entonces el Cristo trabaja en el suprasexo con su pareja, sigue subiendo su energía, pero ya son cuerpos de oro, que son cuerpos más perfectos. Y cuando llega a la altura de la creación del cuerpo causal o de la voluntad consciente, cuando llega a la altura del centro motriz, ahí
el Cristo ya mata los yoes causa. Ahí mueren los yoes causa. En ese momento logra el 99% de conciencia, libre y despierta. Y ya en ese momento que mueren los yoes causa, pues ya el Cristo, en esa quinta iniciación de cuerpos de oro, que es la del cuerpo causal de oro, ahí toma posesión de la máquina humana, en ese momento, porque ese cuerpo causal es el cuerpo del Cristo como tal. Porque sin ese cuerpo causal, el cuerpo físico no resistiría al voltaje del Cristo, sería incinerado. Antes de eso el Cristo trabaja por fuera, pero el Cristo, a medida que va creciendo de 7 en 7, en sabiduría, en poder, a pesar de que el Cristo es el niño de oro de la alquimia, que cuando muere el Moisés, nace el Cristo. Ese niño de oro de la alquimia tiene poder sobre el universo interior y también sobre el universo externo, sobre el macrocosmos, tiene poder. Pero él va creciendo de 7 en 7. Y como les decía, cuando llega a la quinta mayor es porque el Cristo, cuando nace, comienza a crear cuerpos, a ascender, ¿sí?, en la columna de la energía. El Cristo toma el control de los procesos sexuales, de los procesos instintivos, de los procesos emocionales y por último de los procesos motrices, que es a la altura aquí de la laringe, donde se llega a la creación del cuerpo causal de oro, en este caso la segunda montaña. Ahí ya mueren los yoes causa y ya el Cristo toma posesión como tal del cuerpo. En ese momento que el Cristo baja a los infiernos, resucita, llega a la quinta de mayores, mata a los yoes causa, se hace un resurrecto, se inmortaliza el Cristo, el Maestro, ya no vuelve a morir. Por eso dice que con la muerte se mata la muerte por una eternidad, porque si mueren los yoes causa, pues ya murió el ego en su totalidad. Entonces con eso, con la muerte de los yoes causa, mata la muerte física, se convierte en un resurrecto. Entonces decíamos que así como los soles, que son el Cristo cósmico, liberan energía para fecundar la semilla, nosotros debemos liberar nuestra energía creadora sexual que está atrapada dentro de nuestros defectos psicológicos. En la primera montaña eliminamos los detalles, porque ya en la segunda montaña el Cristo va a eliminar a los yoes causa. Tenemos que hacer lo mismo, tenemos que fecundar nuestras aguas, así como el Padre fecundó el caos del universo, fecundó las aguas mediante el Verbo, mediante el Hijo, mediante la palabra, mediante el Cristo. Nosotros debemos hacer lo mismo. Recordemos cuando hablábamos en otra conferencia de la creación de los mercurios, hablábamos que el azufre fecunda las aguas. El azufre es el producto de la muerte de los yoes, o de nuestros yoes psicológicos. O sea, al morir los yoes se libera esa energía, a eso le decimos azufre, y el azufre va a fecundar a nuestras aguas, ¿cierto? Esa energía que se libera fecunda las aguas. Nuestras aguas son el mercurio, por eso dice que el azufre fecunda al mercurio, a nuestras aguas, y se va a dar el nacimiento espiritual, la creación de los cuerpos solares y posteriormente los cuerpos de oro y cuerpos de luz. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, los cuerpos que hay que crear, que es el astral, el mental, el causal, porque el físico y el vital ya están, toca regenerarlos. El búdico y el ámico ya están, son cuerpos solares que no cayeron. Esos cuerpos que se crean son el producto de la fecundación del azufre cuando fecunda el agua. Ese es el producto, esos cuerpos. Los electrones que se liberan con la muerte de nuestros yoes psicológicos, esa parte eléctrica nosotros que tenemos que liberar, esos electrones, como les digo, son liberados.
Y esos electrones que son liberados aquí en el coxis, acá en el triveni, acá en este punto, más los electrones, más las corrientes eléctricas, en este caso del falo, que son positivas, y en el caso del yoni, esas corrientes eléctricas que son negativas, átomos positivos y solares, se da aquí en el trivene un choque eléctrico, por una inducción eléctrica, y por esa razón se enciende el fuego y comienza la primera iniciación, que es subir la primera vértebra. Ahí es donde el iniciado en el mundo interior, como decíamos en conferencias anteriores, le entregan la espada de plata, que es una espada de color blanco, que la cacha es más grande que la hoja o la punta, y a medida que la energía va subiendo, pues por la columna, la hoja de la espada o la punta de la espada va creciendo. Entonces la primera iniciación, como decíamos, y todas las iniciaciones comienzan de aquí, desde el coxis, comienzan a subir, llegan hasta el entrecejo, las dos primeras iniciaciones. Las otras tres llegan acá al entrecejo, dan la vuelta, bajan por el corazón y entran acá por el ventrículo izquierdo. Las otras tres iniciaciones, o sea, bajan en clave sol. Pero entonces eso es lo que sucede aquí en el coxis. Por ese choque, por bandeo de átomos solares y lunares que chocan entre sí, ese borbandeo, esa inducción eléctrica, más los electrones que liberamos con la muerte de nuestros defectos, se enciende el fuego acá. Pero para que se dé ese choque de corrientes positiva y negativa, o sea, falo y yoni, pues tenemos que trabajar con nuestra pareja en el suprasexo, unión del falo y el yoni, para que se dé esa inducción electrónica en el coxis con la transmutación sexual. Acá en la punta del coxis hay un orificio que en el común de las personas está sellado por la fornicación. A medida que la pareja trabaja en el suprasexo, los vapores seminales abren ese orificio para que Kundalini, cuando despierta, pueda entrar y subir por ahí. Pero Kundalini, que es la fuerza creadora sexual, la serpiente de los mágicos poderes, que estamos hablando de la primera montaña, despierta, como les digo, esa es la fórmula: muerte psicológica para liberar los electrones o la energía que están los yoes, y el suprasexo, la transmutación. Así despierta Kundalini y comienza victoriosa a ascender por la columna. La primera montaña, ya hablamos, el Moisés, el nacido de las aguas, hace las 5 iniciaciones, porque el Moisés es el que recibe las iniciaciones, los grados, no es nuestra personalidad ni los yoes psicológicos. Ya cuando llega aquí a la altura de la quinta de mayores, si el maestro toma el camino directo, pues va a entrar a la segunda montaña y nace el Cristo. Y el Cristo comienza de nuevo, acá, hace sus 5 iniciaciones. Cuerpo físico de oro, cuerpo etérico de oro, cuerpo astral de oro, cuerpo mental de oro, cuerpo causal de oro. Y cuando llega aquí a la altura del cuerpo causal, el Cristo toma posesión de la máquina. Y cuando llega a esta altura de la laringe, el cuerpo causal o de la voluntad consciente, pero cuerpo de oro, aquí en este punto donde el Cristo ya en su edad adulto mata a los yoes causa, porque el Cristo va creciendo de 7 en 7 en sabiduría, hasta que llega aquí a la edad adulta, que es la edad de 42 años. Ahí ya mata a los yoes causa y ya toma posesión de la máquina. Cuando el iniciado en la primera montaña llega aquí a la quinta iniciación de misterios mayores, o el cuerpo causal o de la voluntad consciente, pero solar, porque es en la primera montaña, o el Moisés, en ese momento llega con el 72% de conciencia libre. Pero si toma el camino directo, va a lograr o va a conquistar el 84% de conciencia libre y despierta. O sea, si entra a la segunda montaña y toma el camino directo,
pasa del 72 al 84%, o sea, iniciando la segunda montaña. Y cuando termine la segunda montaña, el Cristo va a lograr o llega al 99% de conciencia libre, despierta e integrada. Pero le quedaría faltando el 1% de conciencia, que lo va a lograr en la tercera montaña, con la creación de los cuerpos de luz. Pero para que el maestro pase a la tercera montaña a crear los cuerpos de luz, tiene que haber matado a los yoes causa. Y a los yoes causa los mata en la quinta iniciación de misterios mayores de la segunda montaña. El Cristo hace ese trabajo, mata a los yoes y ya tiene el derecho de pasar a la segunda montaña, porque ya no tiene ego, ¿cierto? Mató a los yoes causa, tiene el derecho de pasar a la segunda montaña y ya esos cuerpos de oro mueren y va a crear los cuerpos de luz, pero los va a crear con su alma divina, ya no necesita de la pareja física. La primera y la segunda montaña, el maestro las hace con su pareja física. ¿Por qué en la tercera montaña no puede hacer la creación de los cuerpos de luz con la pareja? Porque como ya en la segunda montaña murieron los yoes causa, si el maestro toma pareja física, va a volver a revivir los yoes, porque ya los mató. Por esa razón ya va a hacer con su alma divina la creación de los cuerpos de luz. Entonces, es indispensable la muerte del yo psicológico para liberar los electrones. Es indispensable el trabajo de su proceso con nuestra pareja. Y también es indispensable el sacrificio por la humanidad, que nos da los méritos para que la energía pueda subir por la columna, los méritos del corazón. Cuando un iniciado, porque ya sabemos que es un iniciado, lo vimos en la conferencia anterior, el iniciado es el que enciende el fuego e inicia el trabajo, valga la redundancia, comienza con la primera iniciación, que es la del cuerpo físico. Cuando el iniciado ha avanzado bastante en la creación del alma humana, o sea, estamos hablando de la primera montaña, cuando ha avanzado bastante en este trabajo de la primera montaña, se dice que ha hecho los máximos esfuerzos y padecimientos voluntarios. ¿En qué sentido? En muerte psicológica. Ha muerto bastante, ¿cierto? Porque ha logrado llegar hasta la quinta de mayores. Si el iniciado ahí en ese momento que ha hecho ese máximo esfuerzo de muerte psicológica, toma el camino directo, porque recordemos que de 1000 maestros que llegan a la quinta iniciación de misterios mayores de primera montaña, 999 se van por el nirvana, o sea que traicionan a su Cristo íntimo. Solo uno toma el camino directo. Entonces, decíamos que cuando ya el iniciado ha avanzado bastante en la creación de la primera montaña, máximos esfuerzos, padecimientos voluntarios en cuanto a muerte psicológica, tomó el camino directo, nace el Cristo. Y el Cristo se hace cargo de todos los procesos de la máquina, que ya lo dijimos. Procesos sexuales, procesos instintivos, procesos emocionales, procesos motrices. Toma el control de todos los centros de la máquina, los centros que están caídos. Y cuando llega a la altura del centro motriz, que ya sabemos, a la altura del centro motriz que ya crea el cuerpo causal de la voluntad consciente, ahí es donde puede matar a los yoes causa, ¿cierto? Porque se tomó el camino directo y ya el maestro se fusiona con su Cristo en la segunda montaña, hace las iniciaciones de oro, llega a la creación del cuerpo causal de oro, ahí ya puede matar a los yoes causa. En ese momento que mata a los yoes causa, como decimos, ya tiene derecho a la tercera montaña, creación de cuerpos de luz. Veíamos en la conferencia de la creación de los mercurios que nuestra energía tiene que pasar por unos procesos. Inicialmente el mercurio es negro cuando no hemos eliminado ningún detalle de la lujuria, cuando no hemos matado al yo fornicario. Así llegamos todos al conocimiento. Después viene el mercurio blanco, cuando ya el iniciado comprende los detalles grandes o los yoes grandes.
y comienza a eliminarlos. Después viene el mercurio amarillo, que es lo difícil para nosotros, ver los detalles pequeños, son yoes muy pequeños. Pero para que el mercurio pase al color amarillo, tiene que ser así. Ya el iniciado tiene que comprender los detalles pequeños, yoes que no vemos, que no creemos que sean yoes, ¿cierto? Detalles muy pequeñitos. Ahí ya el mercurio pasa a ser amarillo, pero ya cuando el mercurio pasa a ser rojo, es que ya se encendió el fuego en el coxis y ya nace el Cristo rojo, el Cristo revolucionario. Entonces eso lo vimos en esa conferencia, el proceso de nuestras almas para que nazca el Cristo dentro del hombre, que sea la verdadera Navidad en el corazón del hombre, en la segunda montaña. Y como les decía, nace el Cristo, mata a los yoes causa, ¿cierto? Y libera los electrones que están dentro de esos yoes causa. Entonces es importante la disolución de los yoes. Comprendamos que cuando nosotros queremos hacer la creación de los cuerpos, o el iniciado quiere hacer la creación de los cuerpos en la primera montaña, el Moisés, en la segunda montaña, el Cristo, para hacer esta creación hay que liberar los electrones. Recordemos que los electrones son los que mantienen unido a cualquier átomo, ¿cierto? Recordemos que las moléculas, o una molécula es una persona, y como estamos hablando del mundo interior, cada uno de nuestros yoes es una persona, es una molécula. Entonces cuando disolvemos las moléculas, que son nuestros yoes que están dentro de nuestra envoltura seminal o sistema seminal, cuando eliminamos uno de esos yoes o molécula o la disolvemos, se libera la fuerza electrónica, los electrones, se libera esa electricidad que está dentro de nosotros, y allí en el triveni, en el coxis, más el choque de fuerzas positiva y negativa, de corrientes eléctricas positivas, en este caso el hombre, el falo masculino, corrientes negativas, la mujer, el yoni femenino, y el choque de átomos solares y lunares crea una inducción eléctrica. Esto hace que el fuego, ese fuego crístico, ¿sí?, surja, salga y se encienda el fuego como tal en el coxis y suba por la columna. Entonces, para nosotros obtener los electrones, que es con los que vamos a, o con los que se va a hacer la creación del mundo interior, los cuerpos, ¿sí?, que es con lo que va a surgir el verbo, el creador, el Cristo dentro de la persona. Para liberar esos electrones tenemos que eliminar al yo psicológico. Pero para eliminar nuestros yo psicológicos debemos comprenderlos, juzgarlos hasta comprenderlos y suplicarle a nuestra Madre Divina que nos los desintegre. En la primera montaña, en la segunda montaña, ya el Cristo disuelve al yo psicológico o al ego en la cruz. La cruz es el sexo, porque la cruz simboliza falo y yoni. Entonces en el sexo, en la segunda montaña, el Cristo, en esa práctica sexual que se llama muerte, ¿sí?, mediante esa práctica sexual que no es de nacimiento sino de muerte, arrepentido, suplica a su Madre Divina, mientras están estos goces sexuales con su pareja, transmutando la energía, en medio de este goce sexual, está arrepentido suplicándole a su Madre Divina le desintegre los yoes, los defectos psicológicos, en este caso los yoes causa. Entonces ese es el simbolismo de la cruz. Por eso vemos al iniciado, o vemos en la cruz al crucificado mirando hacia arriba, simboliza al iniciado suplicándole a su madre que le desintegre los yoes causa mientras está en el trabajo del sexo, que el trabajo del sexo significa esto, la cruz, falo y yoni. Ahí vamos comprendiendo qué simboliza esto y qué es el trabajo de muerte en la segunda montaña. En la primera montaña el iniciado
crea los cuerpos solares, ¿cierto? Es la montaña de la creación, trabaja los factores, muerte, trabaja nacimiento, trabaja sacrificio por la humanidad, pero ya la segunda montaña es más exigente, tiene que trabajar los tres factores al tiempo. Entonces, el Cristo en la segunda montaña se le es más exigente el trabajo por cada yo psicológico que muera, que comprenda, lo elimina, tiene que estar trabajando los tres factores al tiempo. Nacimiento, muerte, sacrificio por la humanidad, todo al tiempo. Entonces es un trabajo mucho más exigente. Pero como les decía, la fórmula para poder que el Cristo nazca dentro de nosotros, que es el verbo, que es el fuego, que es la palabra, ese fuego filosofal, para poder hacer que el Cristo nazca dentro de nuestro mundo interior, tenemos que hacer lo que hizo el Padre Eterno Cósmico Común. Se desdobló en la madre y de la unión de los dos salió el Cristo, el verbo, la palabra. Para que la palabra, el verbo, el Cristo nazca en nosotros, tenemos que hacer también el trabajo de su proceso con nuestra pareja. Ahí, producto de la unión sexual del hombre y la mujer, transmutando, o sea, subiendo la energía por la columna y haciendo los máximos esfuerzos voluntarios, ¿sí? Máximos esfuerzos y padecimientos voluntarios en muerte psicológica, llegará un día que el iniciado va a nacer dentro de él el Cristo, el verbo, la palabra. Entonces ya el iniciado va a ser el verbo, él mismo va a ser la palabra, él mismo va a ser el creador. Pero todo se dio en el sexo, y con la muerte psicológica, y con el sacrificio por la humanidad. La creación, así como la hizo el Padre Eterno Cósmico Común, la hizo en 7 días, creó al universo, creó al mundo. Nosotros debemos también hacer nuestra creación en 7 días. ¿Qué significa esto? La creación de los 7 cuerpos. Entonces, primer día, día lunes, creación del cuerpo o regeneración del cuerpo físico, porque este cuerpo ya está, tenemos es que regenerarlo, porque nuestro cuerpo físico está en estado lunar, lo transformamos a solar. Lo mismo con el vital, ese cuerpo vital etérico ya está, toca transformarlo en un cuerpo solar. Entonces, segundo día de la creación acá en el microcosmos llamado hombre, el día miércoles, creación del cuerpo o regeneración del cuerpo etérico vital. Tercer día, el viernes, creación del cuerpo astral solar. Cuarto día, que es el día domingo, creación del cuerpo mental solar. Quinto día, que es el día martes, creación del cuerpo causal o de la voluntad consciente solar, porque aquí estamos hablando de la primera montaña, pero en la segunda montaña lo mismo, son 7 días la creación y la hace el Cristo. Aquí en la primera montaña la hace Moisés con la espada de plata. Ya el Cristo en la segunda montaña desaparece la espada de plata y le dan una espada de oro pequeñita, con la cacha grande y la hoja pequeñita, para que comience a subir la energía al Cristo o la energía crística, y en ese momento la hoja de la espada también se va alargando, va creciendo, porque ya es una espada de oro, porque son iniciaciones de oro. Seguimos viendo acá, el sexto día, aquí no hay que crear el cuerpo porque ya está, que es el cuerpo búdico, o el cuerpo de la conciencia, nuestra alma divina, que este es el día sábado, sexto día de la creación en el mundo interior, el Génesis, porque estamos hablando de la primera montaña. Y el séptimo día, el sexto día es el día jueves. Sexto día, jueves, no hay que crear porque ya está el cuerpo búdico. Y el séptimo día es el día sábado. Aquí no hay que crear el cuerpo porque es nuestro cuerpo ámico que ya está creado. Y en la segunda montaña es lo mismo, pero ya es el Cristo, la energía crística sube por la columna. En la primera montaña es Kundalini, es el Moisés, en la segunda montaña es el Cristo.
que hace la creación de los cuerpos de oro, las iniciaciones de oro. Entonces, así como el Padre creó el universo en 7 días, nosotros tenemos que hacer la creación de los 7 cuerpos. Eso es lo que significa, eso es lo que simboliza en el mundo interior, el trabajo que debemos hacer. El Cristo cósmico es el verbo, es la palabra, es el sonido. Recordemos que todo fue creado por el verbo, todo se sostiene por el verbo. Sin el verbo nada es y nada sería, ¿cierto? El verbo sostiene la creación. En el principio fue el verbo, todo lo creado es por el verbo y sin el verbo nada sería. Entonces el Cristo cósmico, al hablar de verbo estamos hablando de sonido. Cuando Él ordena mediante el verbo, comienza un día cósmico o un Mahamvantara, en el caso de cualquier universo, o la aurora de la creación de cualquier universo, de cualquier creación, es un Mahamvantara. Y cuando el Cristo suspende el verbo, el sonido, la palabra, el que sostiene la creación del universo, se entra en una noche cósmica, que es un pralaya. Porque así como nosotros tenemos aquí día y noche, así es todo el universo. Por eso volvemos a hablar de la ley de correspondencia, como es arriba es abajo y como es por fuera es por dentro. Ya al siguiente día va a cantar otro gallo. El gallo significa la palabra, el verbo, el creador. Este universo, el gallo, el verbo, el creador, el que inició el día cósmico fue Jehová, ¿cierto? Que Jehová significa falo y yoni, unión sexual, unión del falo y el yoni. Ahí se da la creación. Entonces está el anochecer cósmico. Para el nuevo día cósmico pues va a cantar otro gallo y comienza otro Mahamvantara, otro día cósmico. Nosotros debemos hacer la creación con nuestra creación en nuestro mundo interior, pero para que se dé la creación tiene que nacer el Cristo. En la primera montaña el Moisés, nace el Moisés. En la segunda montaña el Cristo, que es el verbo, que es la palabra, que es el fuego sagrado, ese fuego viviente y filosofal. Para que nazca dentro de nosotros el verbo, tenemos que hacer la creación, pero para que se dé la creación tenemos que eliminar al ego, al yo psicológico, que es el azufre, para que fecunde nuestras aguas. Porque como les decía, los electrones que se liberan de la muerte de los yoes, allí en el Triveni, más la inducción electrónica o eléctrica de las corrientes positiva y negativa, hombre y mujer, falo y yoni, se enciende el fuego y sube por la columna. Y ahí nace el Cristo en la segunda montaña, que es el fuego, es el verbo, es la palabra, que hace posible la creación. Muchas gracias por la atención prestada.